todos los virus que ya vamos a ver son de importancia médica. En las próximas semanas también vamos a ver ya lo que son casos clínicos de virus. Ahorita al final les voy a repartir, bueno, o a lo mejor al rato o mañana, les reparto los temas para que preparen una exposición de caso clínico en laboratorio. Y bueno, vamos a empezar con adenovirus. Los adenovirus, como se escuchó ahí en la cápsula de sus compañeras, son virus que pueden provocar o que pueden llegar a infectar las vías respiratorias, dando origen principalmente a infecciones del tracto respiratorio y también a gastroenteritis, es decir, pues diarrea provocada por virus. Se aislaron por primera vez en 1953 y se demostró y se observó que son virus que no tienen envoltura, son virus desnudos. Existen aproximadamente unos, no sé, 6 tipos de adenovirus, de los cuales hay diferentes serotipos, aproximadamente 100, tal vez ahorita ya en día un poquito más, de los cuales se demostró también que 52 de ellos pues pueden infectar al ser humano. Generalmente también los adenovirus, al ser virus muy maleables o virus que se pueden manipular fácilmente en laboratorio, bueno, relativamente fácil, se utilizan para algún tratamiento de terapia génica o como vectores también virales. Entonces, bueno. De los serotipos, principalmente, el grupo A, en los serotipos 12, 18 y 31, son los que presentan un riesgo potencial oncogénico más alto, ya que algunos de estos virus pueden también permanecer latentes en células no permisivas, como por ejemplo los ganglios linfáticos y las glándulas. Entonces, en estos dos sitios pueden llegar a provocar algún tipo de cáncer. De los demás virus, algunos también pueden llegar a brincar como tal entre diferentes especies y pueden también mutar con facilidad. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cuáles fueron los grupos que mencionó? De los grupos encontramos aproximadamente 6, A, B, C, D, E y F. También se puede incluir como tal el grupo G, pero es un grupo que es menos estudiado todavía. ¿Sí? Sí. Y dentro de los serotipos, los más peligrosos como tal por un riesgo de cáncer son el serotipo 12 del grupo A, el 18 y el 31. Bueno, ¿qué tipo de enfermedades provocan los adenovirus? Va a depender mucho del serotipo y va a depender también mucho del grupo del virus. Principalmente, como les mencioné al inicio, provocan lo que son fiebres faringias o faringitis virales, enfermedades como tal respiratorias como laringitis, bronquitis, laringobronquitis, algunos tipos de adenovirus, como el serotipo 3, 4, 7 y 21, pueden provocar neumonía, sobre todo en lactantes y niños pequeños y en personas inmunodeprimidas. Otros, por ejemplo, causan gastroenteritis viral, que son pues, las comúnmente conocidas como diarreas virales. O sea, son diarreas como comunes y corrientes, pero que en lugar de ser provocadas por bacterias, pues son provocadas por un virus. Otros virus pueden provocar meningoencefalitis o meningitis también. Y uno de los padecimientos más comunes también de los adenovirus es la conjuntivitis viral, es decir, la infección de los ojos por virus. Existen otros serotipos importantes como el 1, el 5, el 7 y el 31, que sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, después de un tiempo, pacientes, por ejemplo, con SIDA o con algún tipo de condición inmunológica, pueden también provocar hepatitis. No se consideran virus de la hepatitis porque los virus de la hepatitis tienen otras características, pero pueden también llegar a provocar inflamación en el hígado. Otra afección que no es como tan común, pero también que tiene cierta importancia en niños, es la cistitis hemorrágica.
Los virus pueden llegar a la vejiga y ahí pueden provocar ciertas hemorragias. Entonces la sangre sale, perdón, la orina sale con sangre. ¿Sí? ¿Cómo es la estructura de los virus o de los adenovirus? Pues, como les mencioné, son virus que son desnudos, no tienen una cubierta lipídica. Por lo siguiente, son resistentes a la desecación, son resistentes a los desinfectantes y también, pues, como causan gastroenteritis, pues son resistentes también a lo que es el ácido gástrico o el ácido del estómago. Tienen aproximadamente 12 pentonas, que son unas proteínas que le permiten como unirse entre sí a los capsómeros. Hay que recordar que cada triángulo que estamos viendo aquí en el virus es un capsómero y cada base, digamos, de esta estructura que parece como un, no sé, de qué le den forma a esto, un bastón tal vez, pues cada base de este bastón es una pentona. Estas pentonas son las que permiten unir a los capsómeros entre sí. Y esta estructura como tal lineal que vemos aquí, la que sería como la base del bastón, es una fibra que pues, tiene la propiedad de ser hemaglutina o que le permite al virus aglutinar en algún suero especial para poder detectarlo ahora sí que en la sangre. Su genoma es de ADN, es un genoma bicatenario de ADN, aproximadamente de 36,000 pares de bases. Es un genoma lineal y la cápside es delta icosaédrica. Parece un polígono tridimensional. Mide aproximadamente 70 a 90 nanómetros y su cápside tiene 240 capsómeros. O sea, cada estructura de estas, triangular, es un capsómero. Cada una de ellas lo conforma y está formado por 240 capsómeros. ¿Sí? ¿Qué otras propiedades tiene el virus a nivel morfológico? Bueno, además de que tiene su genoma, dentro de la cápside también encontramos dos proteínas importantes. Estas dos proteínas no solamente son importantes en el sentido de que le dan como la estabilidad al virus, sino que también son proteínas que pueden inducir la apoptosis o respuestas inmunitarias en la célula a la que infectan. Por lo que realmente el virus va a causar siempre infecciones de tipo líticas, infecciones persistentes, infecciones latentes, y las infecciones latentes son las más peligrosas a largo plazo porque son las que pueden inmortalizar las células que están como infectadas. Ustedes ya saben, ya lo hablamos también en la patogenia de los virus, que para que esto ocurra es necesario que el genoma del virus se una al ADN. Si se une al ADN, pues la célula tiene un genoma, una carga genómica extra y puede mutar, puede también como tal provocar alguna mutación. Otras proteínas importantes son las enzimas que posee el virus, como las proteasas, que son las que le ayudan bueno, a deshacerse como tal de la cápside para liberar su genoma, la proteína core 5 y las proteínas también core 7. Cuando el virus se replica, generalmente la replicación se hace en ambas direcciones. Como es un virus que tiene cadena de ADN doble, pues se hace en tanto dirección 5' a 3'. Y para esto utiliza la maquinaria y las enzimas que tenemos en nuestra propia célula. ¿Dónde se replica el genoma de este virus, chicos? ¿En qué parte de la célula? ¿En qué parte de la célula se replica el genoma del virus? En el núcleo, En el núcleo. ¿Por qué en el núcleo? porque tendría todas las propiedades. ¿Pero por qué? ¿Por qué en el núcleo? ¿Qué tiene de especial el genoma?
La respuesta es súper fácil, muchachos. No me digan que no la saben porque lo repruebo de una vez. ¿En el citoplasma? No, en el citoplasma no. Sí está bien en el núcleo, pero ¿por qué en el núcleo? ¿No es porque es 3', 5'? A ver, ¿qué tipo de genoma es el que se va a replicar en el núcleo? ¿O qué tipo de ácido nucleico, mejor dicho? ARN. Reprobada. Es ADN, ¿no? ADN. Reprobada. ¿Quién dijo ARN para reprobarla? Sí, porque es ADN, muchachos. No, que no se les olvide, eso es importante. Es pregunta tal vez de examen, ¿eh? Si me la contestan mal, le repruebo todo el examen. Pues porque es ADN, por eso se replica en el núcleo. ¿Cuánto dura la replicación del virus? Para ya no entrar en todo el proceso de replicación, porque es básicamente lo mismo que en todos los virus de ADN lineal y dobles. Dura entre 32 y 36 horas. Cada ciclo de replicación va a dar aproximadamente 10.000 viriones. Y a pesar de que sí crea una cantidad de viriones considerable, muy pocos de ellos son infecciosos o son funcionales. Entonces, la mayoría de los viriones no son infecciosos porque no poseen el genoma, porque tienen algún defecto. Y esto se debe a que las enzimas o las proteínas que ayudan a la replicación, pues cometen muchos errores al momento de esta. Para que esto inicie, la base de pentona, que sería la estructura que vimos aquí, esta que estamos viendo aquí, esta base del bastón, tiene que unirse a las integrinas, que son receptores en la superficie celular. Son proteínas de superficie. Después de que se unen, inducen una endocitosis, es decir, la célula se lo come, y ya dentro, a través de los endosomas y los lisosomas, ayudan a que el virus se deshaga de la cápside y libere su genoma. Una vez que ya ha sido liberado, pues el genoma pasa al núcleo y también empieza ya el proceso de replicación que todos conocemos. Dentro del proceso, como también son virus de ADN, pues se necesita que se corten y se peguen los intrones y los exones, que son partes del genoma no funcional, al menos en la traducción del genoma o en la síntesis de proteínas. Para eso sí se requiere el corte y empalme de intrones. Otra de las curiosidades como tal de este virus son las proteínas que tiene. Dentro de algunas proteínas que se han ya demostrado que son oncogénicas, está la proteína EIA o EIA. Esta proteína ya se sabe que actúa también como un oncogeno. Maestra, Pero, ¿perdón? ¿Qué es eso de oncogeno? ¿Qué entiendes por oncogeno? ¿Que provoca cáncer? Que provoca cáncer, que puede inducir cáncer. Son genes, son proteínas que pueden crear alteraciones en la célula a largo, mediano o corto plazo, en la cual pues el ciclo celular pues se inmortaliza, se hace inmortal. Entonces, por consiguiente, la célula pues se vuelve cancerígena. ¿Cómo es que hace esto? Pues todas las células tienen un proceso de apoptosis, tienen un ciclo como tal de vida. Cuando la célula va a morir, hay una como tal respuesta de enzimas, de proteínas, que de forma ordenada le indican a la célula cómo morir. Primero, por ejemplo, no sé, se deshace el núcleo, se empiezan a morir a deshacer como tal los organelos, hasta que finalmente pues ya, la célula se rompe y es absorbida por macrófagos. Pero en el caso de los oncogenes, estas proteínas o estos genes evitan que se lleve a cabo este proceso. Entonces, cuanto más tiempo vive la célula, pues más recursos necesita, más recursos requiere para sobrevivir y todos sus procesos se empiezan a dar de forma errónea. Entonces,
la replicación en este caso empieza a darse de forma más rápida, de forma más agresiva, de forma más trocha, por así decirlo, y es cuando se convierten en tumores, es porque se vuelven como en forma desordenada, son células que no tienen la misma morfología, son células pues mutantes. Es lo que hacen los oncogenes. Y sobre todo alteran pues, genes que tienen que ver con la apoptosis, con la replicación y con la muerte celular. Entonces, bueno, algo que también tienen que recordar es que todos los adenovirus, o los virus como tal de ADN, se van a replicar en el núcleo. Por consiguiente, también necesitan armarse o que la cápside se arme dentro del núcleo. Una vez que ya en el citoplasma se hicieron las proteínas de la cápside, estas migran al núcleo y en el núcleo se ensamblan como si fuera un rompecabezas. Cuando se ensamblan, ya después se une el genoma se integra a la cápside y a través de una lisis pues se libera el virus o a través también de una gemación. ¿Sí quedó claro, chicos, el proceso? ¿O las diferencias del proceso? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Bueno, dentro de su patogenia y su inmunidad, generalmente los adenovirus son capaces de producir en las células como tal mucoepiteliales, infecciones latentes, y en las células linfoides y adenoides, pues infecciones transformadoras o cáncer. ¿Qué tipo de cáncer, dependiendo de estas células, son los que provocan o los que pueden provocar? Si son células linfoides y adenoides, ¿qué tipo de cáncer pueden ser? ¿Cuál es el cáncer de las células linfoides? Es una pregunta de hasta sentido común. ¿La leucemia? ¿Y cuál más? Cáncer linfático. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre correcto? Linfoma. Linfomas, muchachos, linfomas. O sea, acostúmbrense, muchachos, ya a relacionar las palabras y a pensar, porque esto no se requiere que lo estudien, o sea, es casi por sentido común. ¿Cómo se llama el cáncer, por ejemplo, de los adenoides o de las células adenoides? ¿Qué tipo de cáncer es? Adenoma. Los adenomas son cáncer de glándulas o de las glándulas, como por ejemplo el cáncer de tiroides es un adenoma. El cáncer de próstata es un adenoma porque son de glándulas. Entonces, esto, chicos, recuérdenlo y pues, como les digo, no hace falta tampoco estudiarlo, es por sentido pues común. Entonces, siempre que veamos inclusiones citoplasmáticas a nivel histológico, es, bueno, al menos en las células mucoepiteliales, que son células que están en la nariz, en la faringe, en la laringe, es un indicador de una posible infección por adenovirus. Generalmente, por cada 2.300 partículas que se generan de los virus, o copias de los virus, solamente una de ellas es infecciosa, por lo que les estoy diciendo que la mayoría de los virus se vuelven como tal ineficaces por mutaciones a la hora de su replicación o por errores en su replicación. Todas estas, muchachos, son las proteínas o los genes que tenemos de importancia en los adenovirus. Cada uno de ellos tiene una función específica y, bueno, no es ahorita necesario que se las aprendan completamente todas, pero sí que las conozcan. Tal vez en el examen yo les pueda preguntar alguna de ellas, como por ejemplo, ¿cuál es el gen o la proteína que induce o suprime el crecimiento celular o estimula el crecimiento y transforma a la célula, que inhibe la apoptosis? Pues ya ustedes me van a decir la E1A y la E1B. Son las proteínas o los genes que pueden ser oncogénicos.
Generalmente, las fibras como tal o la actividad de replicación que tiene el virus siempre termina dañando a las células, por lo que a nivel histológico se observan muy bien los daños y de hecho el daño que provoca el virus se parece mucho al daño que se da como tal en los virus o en los citomegalovirus. Vamos a ver que en citomegalovirus no hace falta inclusive a veces mandar a hacer estudios muy grandes, porque con el tejido histológico o con las muestras histológicas basta para saber qué es un citomegalovirus. En el caso de los adenovirus, pues es algo similar. La característica histológica es muy particular. Se ve de esta forma, inclusiones en el núcleo. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra, aquí tenemos como tal otra inclusión citoplasmática. Entonces, todo esto es lo que vamos a ver a nivel histológico para poder pensar en una infección. Otro tipo de daños que pueden llegar a provocar en las células es la necrosis. También pueden, como tal, al momento de que dañan o explotan las células, pueden hacerlo de forma espontánea. Y la diferencia entre la apoptosis y la necrosis es que en la apoptosis no hay como tal un daño muy evidente a nivel histológico, porque es un proceso ordenado. No hay macrófagos, no hay como tal la muerte del tejido a simple vista. Pero la necrosis, como es un proceso, digamos, espontáneo, un proceso que no es ordenado y que se da de forma completamente desordenada, pues se observa muy bien el daño. Por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí, la parte blanca, o la parte que está como más clara, es la parte que tiene como necrosis. Generalmente, esas son las placas de Peyer, y también aquí es un sitio donde puede llegar a darse lo que es una infección latente, una infección del virus latente. Otro lugar donde se pueden alojar el virus de forma latente son las amígdalas, y es por eso que a veces las infecciones recurrentes, o las que vuelven a aparecer después de un tiempo, son faringitis virales. Sobre todo cuando los pacientes entran en estado como de estrés. Recuerden que el estrés apaga el sistema inmune y aparece nuevamente cualquier tipo de infección latente que esté por ahí. También existen otro tipo de cepas de virus que pueden inclusive inhibir la acción de los linfocitos T o apagar también por completo el sistema inmune. Los linfocitos TCD8 son los linfocitos pues citotóxicos, los que ahora sí que cuando los CD4 les presentan el antígeno a los CD8 matan a lo que está infectado, a las células infectadas. También estas proteínas víricas como la E3 y la E1A, que son también proteínas de importancia oncogénica, pues son proteínas que apagan el sistema inmune, sobre todo en pacientes mayores como los viejitos y pacientes que son más jóvenes como los lactantes, los bebés. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Sí. ¿Quién es más propenso a que se contagie de un adenovirus o de infecciones por adenovirus? Principalmente las personas que habitan como en lugares cerrados, como niños en guarderías, también, por ejemplo, los soldados, bueno, los militares son personas que son propensas a algunas cepas de adenovirus. Personas que están como en clubes de deportes, que comparten ciertos lugares como las albercas o la natación, también son personas propensas a infecciones por adenovirus. Personas que vayan a balnearios son propensas a adenovirus. Y la transmisión es directa, es por gotas respiratorias o por materia fecal o por fomites, por el tocar como tal objetos, ahora sí que contaminados. Entonces, se contagia de muchas formas. Es un virus muy fácil de contagiarse. Chicos, ahorita les voy a pedir, por favor, que vuelvan a ingresar para poder continuar con la clase, antes de que se me apague la presentación, por favor. ¿Cuántos de ustedes han tenido infecciones por adenovirus o faringitis virales?
Pues yo creo que todos, ¿no? Pues es que dice que, bueno, de lo que yo leí, que los adenovirus son los que causan las fiebres, que pueden causar diarreas, pueden causar, o sea, enfermedades que son como que las más comunes, pero pueden llegar a agravarse. Ujú. Pues yo pienso y estoy casi segura que todos de niños llegamos a tener algún tipo de infección por estos adenovirus. ¿Cuántos de aquí hemos ido a lo mejor en nuestra infancia a algún balneario y de repente ya tenemos los ojos bien rojos, llenos de lagañas, después de estar nadando en el agua? Pues es por adenovirus, por una infección por adenovirus. Entonces, pues yo creo que todos. Y con respecto a lo que dice Ángela de que las infecciones se agravan, pues sí se agravan, pero más solamente en personas susceptibles, como en viejitos y inmunodeprimidos. La mayoría de las infecciones por adenovirus son infecciones muy comunes, son infecciones casi del diario, pues son muy frecuentes también en consultas. Por consiguiente, no existe un lugar donde esté el virus, está básicamente en todos lados el virus, y tampoco hay como una incidencia estacional, que es algo muy importante porque hay ciertos virus que aparecen solamente en verano, en invierno o en otoño o así. No existe una forma como tal de vacuna para la mayoría de los serotipos. Solamente hay una vacuna que se le administra a los militares, que es para los serotipos 4 y 7. Y pues realmente es un virus también difícil de controlar porque es muy resistente pues al cloro, resistente a los detergentes, es resistente inclusive a los ácidos gástricos, a las proteasas, a las bilis. Entonces es por eso que es un virus muy común y que provoca infecciones. Generalmente los niños son infectados por serogrupos del tipo 1 y 7 y aproximadamente del 5 al 10% de los casos en pediatría o por consulta general son por adenovirus respiratorios. Algo que tenemos que identificar aquí es que muchos de los virus que no son, digamos, complicados, como las influencias o los coronavirus, se parecen mucho en la infección a los adenovirus respiratorios. O sea, los síntomas son muy similares a la mayoría de los virus respiratorios que no son adenovirus y que tampoco son pues tan graves como los que acabo de mencionar. También, sobre todo los casos y los brotes de diarrea en guarderías, pues son provocados por adenovirus. Casi siempre cuando un niño en una guardería se enferma, la mayoría de los niños que están en esa guardería pues terminan teniendo también los mismos síntomas de diarrea que el infante que se enfermó. Y esto pues son brotes epidemiológicos. ¿Vamos bien hasta aquí? Y en ese caso, ¿qué se tiene que hacer, maestra? Por ejemplo, que sea de una guardería donde varios niños estén enfermos. Bueno, para empezar se tiene que suspender las clases, número 1. Se tiene que ir a desinfectar todo el lugar y dar tratamiento a todos los niños que estuvieron en contacto en esa guardería, tanto los que están infectados como los que pudieran estar infectados. O sea, hay que erradicar básicamente la infección porque es una infección que puede ser recurrente. Entonces, se hace lo mismo que se hace en cualquier brote epidemiológico. Se cierra el lugar y se da infección a todos los infectados. Es lo mismo, es lo que se hace. Entonces, bueno, dentro de las patologías o infecciones que va a provocar este virus, la primera y la más común es la faringitis o la fiebre faringoconjuntiva. ¿Qué diferencias encontramos en esta faringitis con las infecciones, por ejemplo, bacterianas? Número 1, no existe los puntitos blancos que observamos en las infecciones bacterianas por estreptococos. Recuerden que cuando veíamos estreptococos piógenes en el semestre pasado, en la faringitis o en la faringe, en las amígdalas, se observaban puntos blancos o pus. Esto no se da o no existe en las infecciones pues, virales. Bueno, al menos en las de adenovirus. Aparte, si hiciéramos un cultivo de la garganta, pues saldría negativo para estreptococos. No habría crecimiento para estreptococos piógenes.
La garganta generalmente, o la faringe, se observa roja, inflamada. También hay dolor como tal al pasar saliva, hay dolor también como al momento de deglutir. Puede que esté la voz un poco más ronca de lo normal. Otro tipo de síntomas que son como de tipo gripal, pues incluye la congestión nasal, la tos, las secreciones nasales. A veces hay fiebre, no en todos los casos puede haber fiebre, pero en algunos sí la hay. Hay escalofríos, las mialgias y las cefaleas. Generalmente todos estos síntomas suelen persistir entre 3 y 5 días, que es lo que generalmente dura como el brote más alto de la infección o los síntomas más altos de la infección. Yo creo que todos también aquí lo hemos experimentado alguna vez. ¿Le cambio o me espero un poquito? No, espérese poquitito. Bueno, generalmente estas infecciones faringeas pues se contraen de forma respiratoria cuando, por ejemplo, alguien que está enfermo te estornuda o te saluda con la mano y la mano no se la lavó, entonces son pues la forma en la que pueden llegar a contraerse. Y tienen un inicio muy súbito, o sea, de repente estás bien y de repente ya presentas como tal los síntomas. Dentro de las enfermedades respiratorias agudas, pues tenemos también lo que es la inflamación de la laringe. Aquí es cuando lo que es la parte de las cuerdas vocales se inflama. Entonces, obviamente esto hace que tengamos pues la voz más ronca, que la tengamos más grave al momento de hablar, inclusive hasta que perdamos como la voz también. Casi siempre estas infecciones respiratorias se dan en época de invierno, en época de diciembre, enero, febrero, marzo, es cuando se dan como más comúnmente. También aquí puede aparecer tos, puede aparecer escurrimiento nasal, conjuntivitis, que es algo muy característico también. La fiebre, pues casi siempre suele ser de 39 grados. Y en pacientes que son lactantes o que son más susceptibles, puede llegar a desarrollarse neumonía. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, maestra. Dentro de la Sí. conjuntivitis tenemos esta característica clínica, es un enrojecimiento de los ojos. También hay como una inflamación en lo que es la parte de la conjuntiva, de la córnea, y es una inflamación vulvar y de tipo, pues ahora sí que queratinoso, por así decirlo. ¿Cómo la quieren las personas? Pues también puede ser en conjunto con, digamos, la infección faríngea o por ir a nadar en un lugar en donde esté el virus. Por ejemplo, las albercas públicas son lugares donde comúnmente la gente adquiere este tipo de infecciones, de conjuntivitis. Aquí sí que se da, pues se da un tratamiento antiviral, pues se puede dar como un tratamiento de soporte. Realmente no hay como un tratamiento específico para adenovirus. En la gastroenteritis, pues el signo más clásico es la diarrea espontánea, sobre todo en lactantes, sobre todo en personas que han sido o han estado en algún lugar donde está el virus, generalmente comedores públicos, comedores como tal en las escuelas, guarderías también, oficinas, son lugares donde se da como tal los brotes de gastroenteritis. Y hay otro tipo de adenovirus, que es el tipo 36, que se asocia mucho a niños que tienen obesidad. Y este virus puede llegar a provocar lo que es hemorragias en la vejiga. Aquí tenemos una cistitis hemorrágica, y si se fijan, bueno, esto ya es una necropsia, pero se observa claramente que la pared de la vejiga está pues dañada. Entonces, pues, esto hace que en la orina salga pues sangre. Esto también se puede llegar a confundir con algún tipo de infección bacteriana. Recuerden que muchas infecciones bacterianas también provocan hematuria.
Y pues lo más grave que pueden llegar a provocar, pues es la neumonía. Aquí en este caso ya ustedes lo saben muy bien, como los signos clásicos de la neumonía, pero suele ser más en pacientes inmunodeprimidos, pacientes con SIDA. De hecho, muchos pacientes que tienen SIDA, ya en su etapa final, mueren por alguna infección de este tipo, por adenovirus, por ejemplo, o por neumonía, por complicaciones respiratorias. Cuando normalmente el virus, pues no es un virus mortal, o sea, no es un virus que realmente mate a la gente, pero en ellos, pues sí, sí lo es. Y también puede provocar hepatitis en algunos casos. Otra característica que se ha descubierto en los adenovirus es que generalmente los adenovirus también pueden llegar a pasarse en trasplantes de órganos. En algunos casos, cuando hay algún trasplante, sobre todo del corazón, se ha demostrado que los pacientes también pueden llegar a producir, pueden llegar a tener como tal alguna infección, como miocarditis o cosas así, porque en el ambiente hospitalario también es un lugar que se da como para que el virus crezca, o sea, es muy característico. Y sobre todo por el aire de los hospitales es muy cerrado. Entonces, eso puede llegar también a dar infecciones pues, nosocomiales. En cuanto al tiempo de incubación, pues como lo mencioné al inicio, suele variar de 1 a 8 días más o menos. 1 a 5 días. A partir del quinto día la persona es contagiosa y también a partir como de las 2 semanas empieza ya a bajar como la infección. Para su diagnóstico generalmente no se ocupan muchas pruebas, o sea, casi siempre es por clínica solamente, por antecedentes del paciente. Si hicieran pruebas, pues realmente los cultivos para Streptococcus pyogenes salen negativos, no hay bacterias en lo que es la faringitis. Para la toma de muestras se utiliza lo que es el lavado bronquial, el exudado faríngeo. También se puede tomar muestras de las heces para la gastroenteritis viral. Muestras de orina que tengan hematuria. Sobre todo también va a depender mucho del tipo de infección. Por ejemplo, algunas muestras se tienen que tomar a los 5 días, otros se pueden tomar a los 10 y así, va dependiendo mucho como de la afección que tengan los pacientes. De las pruebas que pueden llegar a ser que realmente considero que son innecesarias para ustedes, pues son, por ejemplo, la PCR. Puede haber también análisis por sondas, inmunoanálisis, enzimoanálisis, pero realmente, como les menciono, no es necesario a veces que lleguen a esto. O sea, creo que es algo muy, muy característico de los adenovirus. O sea, se pueden diagnosticar fácilmente con la clínica. Si quisieran hacer cultivos, que también considero que son innecesarios, pues se hacen exudados o se toma la muestra y se cultivan en células epiteliales. En las células epiteliales pues observamos las inclusiones y esto ya es también positivo para adenovirus. Todo esto que estamos viendo aquí es el daño que se da en los epitelios. Y como no hay tratamiento, pues el cuerpo humano tiene que resolver solamente la infección. Tenemos que darle tratamiento de soporte y en tratamiento de soporte pues es solamente para los síntomas que puede haber. Si hay dolor, pues tiene que darle medicamentos para el dolor, para el escurrimiento nasal, no sé, solamente de soporte. ¿Sí, alguien me iba a hacer una pregunta? No, yo le quería decir que por lo que yo investigué, me decía que se recomendaba mucho también el estarse hidratando porque ya ven que, por ejemplo, en algunas da diarrea y por la deshidratación también se recomendaba mucho eso. Sí, Pero pues, pues, tratamiento de soporte, básicamente. O sea, si estás perdiendo mucho líquido, pues rehidratarte constantemente. Y el reposo en cama, realmente. Aquí se aplica lo de que estén tomando té, si estén tomando como líquidos, no sé, por ejemplo, un medicamento muy común que se les da es el que ustedes, es su apodo de ustedes, el paracetamol. El paracetamol es algo que
Funciona para casi todo. Entonces, es algo que se les da mucho a los pacientes, y también la ay, se me fue el nombre. Bueno, es como un tratamiento de soporte para lo que es el escurrimiento nasal y para el cuerpo cortado. O sea, es solamente para eso. O sea, el virus se elimina con el tiempo por nuestro sistema inmunológico. Y la forma más fácil de prevenirlo, pues es, en este caso, nosotros lavándonos las manos, usar cubrebocas en caso de que estemos con personas infectadas, no tallarnos los ojos, como Eric. Si vamos a ir a nadar a alguna alberca, pues tener en cuenta que podemos contagiarnos, sobre todo si son albercas públicas. Y pues la vacuna únicamente se da para pacientes, bueno, o para militares, que son gente como más en riesgo, porque recuerden que los militares siempre son personas que están encerradas por muchos días. Entonces, solamente para ellos es la vacuna. Y como les menciono, aparte de ser infecciosos, pues ya se sabe también que los adenovirus podemos utilizarlos para curar también ciertas enfermedades a través de terapia gélica. Son fáciles de moldear en laboratorio y pueden servir para tratar fibrosis quística y algunas inmunodeficiencias. ¿Ok? Preguntas de adenovirus. Comentarios, reclamos. Entonces los adenovirus su tratamiento sería puros analgésicos y pues nada más, ¿verdad? Tratamiento de soporte, depende de los síntomas que tenga el paciente. Si tiene dolor, pues le das tratamiento para que tenga el dolor. Si tiene inflamación, pues para que se desinflame, por ejemplo. Si tiene escurrimiento nasal, pues para el escurrimiento nasal. Y pues mantenerlo hidratado y que esté reposando por algunos días. Eso es lo que se les da. Ujú. Entonces los adenovirus son los más comunes, ¿no? Por así decirlo, los que se llegan a presentar más. Pues sí, son de los virus como tal más frecuentes. O sea, yo creo que todo el mundo, como les menciono, los hemos tenido, a lo mejor sin darnos cuenta. Y pues también son muy fáciles de tratar. O sea, realmente muy pocas personas tienen complicaciones con adenovirus. No es algo tan difícil de tratar.